Soy Julio César, general y estadista romano, nacido aproximadamente el 12 o 13 de julio del año 100 a.C. en Roma y asesinado el 15 de marzo del 44 a.C. Me consideran una de las figuras más destacadas de la antigüedad clásica. Conquisté la Galia entre el 58 y el 50 a.C., salí victorioso en la guerra civil romana del 49 al 45 y fui dictador del 46 al 44. Durante mi dictadura, inicié importantes reformas políticas y sociales hasta que fui asesinado por un grupo de nobles en el Senado, durante los idus de marzo. Cambié de manera decisiva e irreversible el curso de la historia del mundo grecorromano. Aunque la sociedad greco-romana ha desaparecido, mi nombre, al igual que el de Alejandro Magno, sigue siendo reconocido, dando origen a títulos como Kaiser y Zar, que denotan una supremacía única. Durante mi vida, el mes de Quintilis fue renombrado como Julio en mi honor, y mis reformas al calendario romano dieron lugar al calendario juliano, predecesor del gregoriano utilizado en Occidente. Proveniente de la dinastía Julia, una familia patricia de antigua aristocracia romana, destaqué no solo por mi linaje, que se remonta a la diosa Venus, sino también por mi habilidad política y militar. A pesar de las desventajas políticas de ser patricio en mi tiempo, logré una carrera impresionante. Esta estuvo marcada por mi habilidad para navegar y manipular el sistema político romano, mi destreza militar inigualable y mi visión para la reforma del Estado. El primer triunvirato fue una alianza política informal en la República Romana que formé en el 60 a.C., junto con Pompeyo el Grande y Marco Licinio Craso. Este acuerdo no oficial buscaba consolidar el poder y los intereses de nosotros tres, cada uno con significativa influencia y recursos, pero enfrentados a obstáculos para alcanzar nuestros objetivos dentro del complejo y competitivo sistema político romano. Yo, por aquel entonces, era un político y militar ambicioso que buscaba un consulado. El consulado era la magistratura más alta en la República Romana. Y también quería el control de provincias lucrativas donde pudiera obtener gloria militar y riquezas. Para ello necesitaba el apoyo financiero y político para superar la oposición del Senado romano. Pompeyo era un general famoso y político con considerable apoyo militar. Buscaba tierras para sus veteranos y la ratificación de los acuerdos que había hecho en el este durante sus campañas. Sin embargo, encontraba resistencia en el Senado para lograr estos objetivos. Marco Licinio Craso, conocido por ser el hombre más rico de Roma, buscaba el prestigio militar y una mayor influencia política. A pesar de su riqueza, necesitaba aliados poderosos para contrarrestar la influencia de sus rivales en el Senado y lograr el comando de campañas militares que le brindaran gloria. La alianza nos permitió utilizar nuestras respectivas fuerzas en beneficio mutuo. Fui elegido cónsul en el 59 a.C., y, durante mi consulado, promulgué leyes que beneficiaban a Pompeyo y Craso. A cambio, ellos me ayudaron a asegurarme el gobierno de las provincias de la Galia Cisalpina, la Galia Transalpina e Iliria por un periodo de 5 años después de mi consulado. Esto me proporcionó la oportunidad de emprender mis famosas campañas en la Galia. El triunvirato se mantuvo unido inicialmente por intereses comunes y acuerdos mutuos, pero también por lazos familiares, ya que mi hija, Julia, se casó con Pompeyo, fortaleciendo la alianza. Sin embargo, la muerte de Craso en la batalla de Carras en el año 53, y la muerte de Julia en el 54 a.C., debilitaron los lazos personales que mantenían unida a la alianza. El primer triunvirato me permitió alcanzar gran parte de mis objetivos personales, pero también sembró las semillas de futuros conflictos. La acumulación de poder contribuyó a la erosión de las tradiciones republicanas de Roma y al aumento de las tensiones políticas, que finalmente desembocarían en una serie de conflictos civiles. La alianza finalmente se desintegró, llevándome a un enfrentamiento directo con Pompeyo, lo que marcó el comienzo del fin de la República Romana. Cleopatra y yo nos conocimos en el año 48 a.C., durante la Guerra Civil Romana. En esa época, Cleopatra estaba en disputa por el trono de Egipto con su hermano Ptolomeo XIII. Según cuenta la leyenda, Cleopatra apareció ante mí enrollada en una alfombra, buscando mi apoyo para consolidar su poder. Yo, que estaba en Alejandría persiguiendo a mi enemigo Pompeyo, quedé cautivado, tanto por su inteligencia como por su encanto.
nuestra alianza se conformó rápidamente. Apoyé a Cleopatra en la guerra civil egipcia, lo que llevó a la derrota y muerte de Ptolomeo XIII. Con mi ayuda, Cleopatra se aseguró el trono de Egipto. Durante mi estancia en Egipto, Cleopatra y yo iniciamos una relación amorosa de la cual nació un hijo, Ptolomeo Filopator Filométor César, también conocido como Cesarión, aunque nunca lo reconocí oficialmente. Además, nuestra relación tuvo importantes implicaciones políticas. Para Cleopatra, el vínculo con el poderoso dictador romano reforzó su posición como gobernante de Egipto y le proporcionó un importante aliado en sus esfuerzos por estabilizar y expandir su reino. Para mí, la alianza con Cleopatra no solo aseguró el control romano sobre Egipto, una fuente vital de grano para Roma, sino que también reforzó mi prestigio y poder, dado el atractivo y la influencia de Cleopatra. Cleopatra visitó Roma en el 46 a.C., acompañada de su hijo, y se alojó en una villa que yo poseía fuera de la ciudad, lo que causó un considerable revuelo y escándalo entre la élite romana. La relación entre ambos continuó hasta mi asesinato en el 44 a.C. Tras mi muerte, Cleopatra regresó a Egipto. Finalmente, formó una alianza con Marco Antonio, otro prominente líder romano, lo que desembocó en nuevos conflictos políticos y militares tanto en Egipto como en Roma. La relación de Cleopatra conmigo se recuerda como uno de los romances más famosos de la historia, simbolizando la unión de dos de las más poderosas civilizaciones de la antigüedad, Egipto y Roma. No solo fui un líder militar y político excepcional, sino también un hombre de letras, cuyos relatos sobre las guerras gálicas y la guerra civil, aunque sirvieron a mis fines propagandísticos, se consideran obras maestras de la literatura latina. Mi energía intelectual y física, mi promiscuidad sexual y mi capacidad para cambiar el curso de la historia occidental me establecen como una figura compleja y fascinante cuyo legado perdura más de 2000 años después de mi muerte.